Me llamo Lía y necesito confesar algo que me ha carcomido durante años. Cambié la sonrisa de mi hijo por los flashes de las cámaras. Cambié los abrazos de los niños por los aplausos de los desconocidos. ¿Y saben qué duele más? No hay vuelta atrás. El abandono no tiene una segunda oportunidad. Hoy les abriré mi corazón y les contaré cómo una decisión me hizo conquistar el mundo, pero perder el único amor que realmente importaba. Si alguna vez se han preguntado si la fama, el dinero o el éxito valen más que la familia, esta historia es para ustedes. Suscríbete al canal porque cada semana les traigo historias reales y dolorosas que sirven de espejo y advertencia. Y quizás, al escuchar las mías, reconsideren las suyas, porque a veces la vida solo nos da una oportunidad para amar. Y yo desperdicié la mía. Nací y crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos saben lo que hacen los demás. Las calles olían a pan recién hecho por la mañana, la campana de la iglesia sonaba al mediodía como un reloj incansable, y las tardes siempre eran iguales. Niños corriendo descalzos, señoras regando plantas en sus balcones, vecinos susurrando tras las cortinas. Era un lugar tranquilo y sencillo que parecía no cambiar nunca. Y fue allí, en ese paisaje helado, donde mi vida dio un vuelco demasiado pronto. A los 18 me quedé embarazada de un chico que no entraba en mis planes, pero que rápidamente se convirtió en el centro de mi mundo. Edward. Su padre desapareció en cuanto supo del embarazo, como si fuéramos una carga que no quería llevar. Me quedé sola, perdida, pero a la vez enamorada de ese bebé que crecía en mi interior. Todavía recuerdo el día que nació Edward. Su llanto resonó como una nueva canción en el silencio de mi vida. Miré esa carita arrugada, sus ojos oscuros intentando abrirse al mundo, y pensé, te daré todo lo que nunca tuve. Fue una promesa silenciosa, hecha solo entre nosotros dos, pero las promesas son frágiles cuando la vida llega a cobrarlas. Cuidar a un niño tan pequeño no se parecía en nada a las fantasías que había soñado. Veía a mis amigos yendo a fiestas, empezando la universidad, viajando, y yo estaba en casa, lavando biberones, despertándome en mitad de la noche, intentando calmar el llanto de un bebé que dependía de mí para todo. Había días en que me sentía fuerte, pero otros en que el agotamiento me abrumaba. Fue entonces cuando el destino decidió ponerme a prueba. Tenía 24 años cuando ocurrió. Edward tenía 6, ya un chico inteligente, lleno de preguntas y con esa sonrisa torcida que iluminaba hasta los días más oscuros. La vida seguía siendo difícil, pero ya me había acostumbrado a la rutina. Hasta que apareció un hombre, no era de por aquí. Llegó en un coche negro, demasiado elegante para el polvo de nuestra ciudad. Estaba ayudando a mi madre en el supermercado cuando entró. Me miró un buen rato y me preguntó si alguna vez había pensado en ser modelo. Al principio me reí, parecía una broma, pero iba en serio. Sacó una tarjeta brillante de su bolsillo y dijo que tenía el perfil adecuado, que podía desfilar por Nueva York, París, Milán, que mi vida podía cambiar para siempre. Esa noche me quedé en la cama con la tarjeta en la mano mirando al techo. Mi madre, desconfiada, dijo que era solo una estafa. Mi padre, más severo, simplemente refunfuñó. Nadie con un hijo tiene derecho a soñar tan grande. Lía, tu lugar está aquí, pero había una voz dentro de mí que gritaba más fuerte, ¿y si esta es mi única oportunidad? ¿Y si no tengo otra? En los días siguientes, el hombre regresó, insistió, me mostró contratos, fotos de revistas, y yo quería creer que podía ser más que la madre soltera abandonada de un pueblo pequeño. Quería demostrarme a mí misma y quizás incluso al padre que nos dejó, que valía algo. Edward me miraba con esos ojos grandes e inocentes, ajeno a la guerra que se desataba en mi interior. Venía corriendo con los dibujos torcidos que había hecho en la escuela. Me abrazaba por la cintura y decía, mira mami, esta soy yo y esta eres tú.
En los dibujos siempre aparecíamos tomados de la mano. Y eso me destrozaba porque ya estaba decidida a soltar. Recuerdo el día que hice la maleta. Estaba temblando. Me puse ropa, zapatos nuevos que había comprado para el viaje. Mi madre lloraba quedamente en la cocina, mi padre daba un portazo, como si intentara desahogarse. Edward estaba sentado en el sofá, con un coche de juguete en la mano. No lo entendía bien, solo sabía que me iba por un rato. Volverás por mí, ¿verdad, mamá?, preguntó con esa voz fina, casi un susurro. Se me rompió el corazón. Me agaché, le tomé la carita entre las manos y le respondí: claro, mi amor, es solo un ratito. Te quedarás con los abuelos y cuando vuelva te traeré regalos del tamaño del mundo. Sonrió creyéndome cada palabra. Y eso fue lo peor. Me creyó. Cuando subí al autobús que me llevaría a la capital, las ventanas estaban empañadas por la lluvia. Apoyé la frente contra el frío cristal, miré hacia atrás y vi a mi pequeño hijo de pie en la puerta, agitando su tímida manita. Mi madre lo sujetó por los hombros, intentando consolarlo, pero tenía la mirada fija en mí. En ese momento debería haber bajado, tirado la maleta al suelo y volver corriendo. Pero no, respiré hondo, giré la cara y me dije: algún día lo entenderá. Algún día estará orgulloso de mí. El motor rugió, el autobús arrancó, y con cada kilómetro que dejaba atrás, era como si me arrancaran medio corazón del pecho. Lo que no sabía es que ese adiós nunca sería olvidado. El avión aterrizó en Nueva York al amanecer. Ese golpe sordo en tierra, el freno prolongado, y ya sentía una opresión en el pecho como si la ciudad tuviera manos. El olor a queroseno mezclado con café rancio del aeropuerto se me pegaba al abrigo. Afuera, el aire frío cortaba como una cuchilla. Los taxis amarillos echaban vapor, las bocinas sonaban con impaciencia, los carteles brillaban como si alguien hubiera colgado estrellas bajas solo para molestar a quienes entraban de la oscuridad. Era un extraño con una maleta nueva y una tarjeta arrugada en el bolsillo, y la absurda promesa de que todo estará bien. Mark me esperaba con un cartel con mi nombre, letra recta, la sonrisa de quien ha visto esta historia empezar 1000 veces. Bienvenida, Lia. Hoy solo te instalaremos. Mañana, Polaroids y casting, dijo, como si leyera un horario de autobús. Su coche olía a cuero y menta. Mientras pasábamos puentes y túneles, intenté memorizar los nombres que me repetía como una ametralladora: editores, directores de casting, un fotógrafo que te adorará, un diseñador que tiene tu cara en la cabeza. Permanecí en silencio, abrazada a mi maleta como una almohada. El apartamento que alquilaba la agencia era estrecho, con suelos que crujían, una calefacción ruidosa, 4 literas y una ventana que no cerraba bien. Otras 3 chicas dormían con la respiración agitada. Dejé mi maleta en el suelo y, sin encender la luz, saqué del forro la sábana doblada que había escondido, un dibujo a lápiz de color, con garabatos descuidados de Eduard y yo, cogidos de la mano bajo un sol anaranjado. Mamá y yo. El papel ya estaba deshilachado por las esquinas de tanto abrir y cerrar. Apreté el dibujo contra mi pecho y prometí en silencio: volveré, mi amor, volveré mejor. Al día siguiente, Mark me llevó al estudio. Luces fuertes, ventiladores, olor a laca y base de maquillaje. Gira la cara. Un poco más. Listo, la barbilla. Obedecí. La cámara hizo clic. Una maquilladora con su propio pelo en rulos me ofreció una dona con las manos manchadas de base de maquillaje. Come, cariño. Nadie fotografía bien con hambre. Mordisqué con gusto. El hambre que sentía era diferente. Todo pasó rápido. En 2 semanas cruzaba puertas de cristal, repitiendo mi nombre, altura y número de zapato. Sonreía a quienes no sabían devolverme la sonrisa. En 1 mes mi cara aparecía en un catálogo. En 2 era la chica nueva, modelando una colección entera porque la anterior no soportaba los tacones. Y luego llegó París, y luego Milán. Aviones,
pasaportes sellados, fotos de revistas que mi madre recortaba y guardaba en una caja que solo vería años después. Llamaba de vez en cuando, no tan a menudo como debía. El jet lag siempre era la excusa perfecta. Cuando contestaba, mi madre hablaba en voz baja, como si el teléfono fuera un confesionario. Está bien, Lía. Pregunta menos por ti que antes. Cerré los ojos y fingí que no pasaba nada. Mamá, te mando dinero, cómprale ese abrigo azul que le gusta. Y colgué antes de oír la pregunta que tanto temía. ¿Cuándo volverás? Por la noche, después de los espectáculos, había cócteles, gafas finas, risas de dientes perfectos, palabras que no entendía bien, pero que me hacían sentir importante. La luminosidad de la ciudad se filtraba en mis ojos como un anestésico. La música alta, el perfume caro, las manos que me saludaban como si me conocieran de años, todo esto disimulaba mi culpa. Me dije, estoy construyendo su futuro. Algún día lo entenderá. Esta frase se convirtió en un mantra, y todo mantra, repetido con demasiada frecuencia, se convierte en una mentira cómoda. De vez en cuando llegaban cartas con errores ortográficos, escritas por mi madre, pero dictadas por Eduard. Mami, hoy me dieron una estrella dorada en el colegio. La abuela hizo un pastel. Te guardé un trocito. Leía despacio, sintiendo cómo el pastel se deshacía en la garganta. Respondía con tarjetas de hotel. Mami te quiere, vuelvo pronto. Metí billetes de $1 en el sobre. Le compré regalos demasiado grandes, camiones que no cabían en la estantería, camisetas con nombres de ciudades que nunca había visto. Como si el tamaño y la etiqueta fueran la única solución. Una mañana en Milán me desperté con el móvil vibrando en la mesita de noche. Era mi madre, con la voz temblorosa. Hoy me ha hecho una pregunta difícil, Lía. Me ha preguntado si has muerto. Me incorporé en la cama con el corazón acelerado. Afuera llovía. Las persianas proyectaban rayos de luz sobre la alfombra. Yo no he muerto, mamá. Solo estoy trabajando. Quería coger el primer avión. Lo hice, pero tenía una prueba de ropa a las 8. Había un diseñador que repetía mi nombre con un acento caricaturesco. Había una campaña cuyas fotos cambiarían mi carrera. Prometí llamar al día siguiente. No lo hice. La culpa no llegó como una tormenta. Llegó como una fina llovizna, mojándome sin hacer ruido. Aprendí a pasar los días sin abrir el paraguas, y cuanto más huía de mí misma, más me aplaudía la gente. Mi foto en un escaparate de Madison Avenue. Mi boca vendiendo un lápiz labial que casi nunca usaba. Mi cuerpo vestido por una marca que pagaba viajes en primera clase. Y el silencio entre una foto y la siguiente, entre un viaje y el siguiente, era donde vivía Edward. Una vez, en París, un fotógrafo me pidió que pensara en algo triste. Quiero lágrimas en los ojos sin derramarlas, dijo. Cerré los ojos y vi la puerta de la casa de mis padres, la mano de mi hijo saludando, el dibujo arrugado. Al abrirlos, la lágrima estaba allí, colgando de mi pestaña. Perfecto, Lía, sonrió el fotógrafo, complacido con mi dolor. Esa noche salí del estudio con la amarga sensación de estar vendiendo mi herida. Y cobrando bien por ello, empecé a guardar pequeños talismanes de un pasado que había dejado atrás. El primer diente de leche que mi madre me envió en un sobre de papel marrón. Dijo, que da suerte, te lo mando. Una piedrecita lisa que Edward recogió en la orilla del río y me pidió que la cuidara mamá. Una pulsera del hospital con mi nombre y número. Un recuerdo del nacimiento que juré no olvidar jamás. Lo guardé todo en una cajita dentro de mi maleta. Cada vez que la abría, la culpa resurgía. Mark dijo que había tenido el momento, que era hora de no decir que no. Las chicas matarían por la mitad de lo que tienes, susurró, como si me protegiera. Creí que era mi amigo. Tal vez lo era, con esa forma retorcida que tiene la industria de llamar amistad a lo que solo son intereses alineados. Dije que sí. La vida se convirtió en un tren sin parar. También empecé a decirle sí a algo más.
a no sentir. Una copa aquí, otra allá, una copa después de cenar que solo es hasta las 3, una risa demasiado fuerte para disimular las náuseas, una foto con gente que olvidaría al día siguiente. Me repetía, merezco divertirme, merezco vivir lo que no viví a los 18 años. Y cada vez que me reía demasiado fuerte, ahogaba la voz dentro de mí que decía, tiene 6 años, ahora tiene 7, ahora tiene 8. Había un cumpleaños que juré no perderme. Compré un billete, se lo oculté a los agentes y planeé un viaje de ida y vuelta. El día anterior, la compañía cambió el horario. No podemos reemplazarte, dijeron. Eres tú o nadie. Elegí ser tú, llamé llorando. Mi madre respondió, respirando agitadamente. Tranquila, Lía, yo haré el pastel, el abuelo encenderá las velas, te pondremos en la videollamada. Lo hicieron. La conexión se cortó. Vi a mi hijo cerrar los ojos y soplar sin verme. Abrió los ojos y preguntó, ¿está ahí? Y esa fue la primera vez que oí a mi padre, desde el fondo de la sala, decir sin rodeos, no, hijo, mamá no está. 2 pensamientos me perseguían como señales al costado del camino. La primera, elegimos lo que duele ahora o lo que dolerá para siempre. El segundo, el éxito que no cabe en los brazos de tu hijo es solo ruido caro. Las señales de que llegaría la factura ya estaban por todas partes, pero las ignoré. Mi madre, con la voz cada vez más áspera. El dinero compra agua, Lía, pero no consuela una pesadilla. Mi padre, cortante, se está enfadando, desconfía, cree que hizo algo mal. Los profesores enviaron notitas. Edward está más callado, más retraído. Leí en la habitación del hotel y doblé el periódico con cuidado, como si doblarlo lo arreglara. En una tarde gélida en Nueva York, salía de un casting cuando vi a una madre atando los cordones de los zapatos de su hijo en la acera. El niño la sujetaba por el hombro con ambas manos, con la frente apoyada en el abrigo, seguro de que ese amor simple y repetido siempre estaría ahí. Observé la escena como quien mira en un escaparate algo que no puede comprar. Volví al apartamento, abrí la caja de talismanes, apoyé mi diente de leche en la palma de la mano y me pregunté en qué momento me había convertido en un turista en mi propia vida. Esa misma noche recibí un correo electrónico de la agencia. Felicidades, Lía. Te han confirmado para la campaña. ¡Qué honorarios tan estupendos! Tienes tu agenda llena para los próximos 4 meses. Miré la pantalla brillante, el cursor parpadeante. Y por un segundo pensé en responder, no puedo, tengo que irme a casa. En cambio, escribí, gracias, y pulsé enviar. El sonido del envío fue un clic seco, como el de una puerta que se cierra desde dentro. El tiempo empezó a transcurrir de forma extraña. 4 meses se convirtieron en 8, que luego se convirtieron en 1 año. Tenía cobros en mi currículum, números en mi cuenta, etiquetas en mi armario y mensajes de voz que evitaba escuchar. Todos empezaban con «Hola, cariño» y terminaban con «Llámame cuando puedas». Un día decidí darle play a uno viejo solo para castigarme. Era Edward. La vocecita de fondo. Abuela, ¿cómo le hablas a mamá sin que cuelgue? Me detuve allí y nunca me lo perdoné. La anestesia empezó a desaparecer. Los cócteles perdieron su sabor, las fotos perdieron su brillo. Los aplausos parecían un eco en un pasillo vacío. Todo lo que había acumulado me pesaba como una piedra en las manos. Y aún así seguí adelante, porque cuando uno está demasiado perdido, volver atrás no es fácil. Es admitir en voz alta lo que ha hecho. Fue entonces cuando mi mamá volvió a llamar, sin aliento, en plena tarde, aquí, noche allá. Lía, necesito decirte algo. Hoy llegó del colegio con el uniforme roto. Dijeron que lo llamaban el hijo de la modelo que no le gustan los niños. No quiso cenar. Se quedó en su habitación, callado. Y antes de dormirse, me preguntó algo que yo no supe cómo responder. Sostuve el teléfono con mano temblorosa, apoyada contra la pared del pasillo del estudio, escuchando el secador al otro lado de la puerta, el taconeo,
La risa de alguien que no tenía nada que ver con mi vida. ¿Qué te preguntó, mamá? Pregunté en voz baja, como si acabara de despertar. Al otro lado, un silencio que había durado toda una vida. Te preguntó si era su madre o solo una visitante. La cola se cortó, o quizá fui yo quien la perdió. Me quedé allí, con el teléfono frío pegado a la oreja, mientras me llamaban para la prueba. Y por primera vez la ropa no me quedaba. Era yo quien no me quedaba. Respiré hondo, me sequé la cara con la manga y caminé hacia la puerta del estudio. El picaporte estaba frío. Iba a entrar. Siempre lo hacía, pero esta vez mi mano no giró, porque sentía en el fondo que esa frase no era solo una pregunta. Era una frase, y no sabía si todavía había tiempo para apelar. Después de esa llamada, nada sonó igual. La pregunta de mi hijo, ¿eres mi madre o solo una visitante?, no fue solo una frase perdida. Fue un espejo que me obligó a enfrentarme a lo que me había convertido. Y por mucho que intentara distraerme con destellos, contratos y viajes, su voz resonaba en mi interior como una campana rota, repitiéndose una y otra vez. Empecé a fijarme en las fotos que recibía. Antes eran dibujos coloridos, con arcoíris, de nosotros tomados de la mano. Ahora las fotos mostraban a un chico cada vez más retraído. La sonrisa que antes era torcida e inocente se convirtió en una boca apretada, una mirada que no acababa de sonreír. En algunas ni siquiera miraba a la cámara, siempre estaba de lado, distante. Era como si hubiera aprendido a protegerse incluso del objetivo. Mi madre enviaba noticias en cartas largas, escritas con aquella letra de maestra de la vieja escuela, firme, pero cansada. Edward no se está adaptando al colegio. Los niños se burlan de él, diciendo que su madre no lo quería. Ha estado peleando, llegó a casa con el uniforme roto. Es callado, Lia, muy callado. A veces se queda mirando al vacío durante horas y cuando le pregunto qué piensa, dice, nada, pero sé que está pensando, hija. Está pensando en ti. Lo leí y me dio un vuelco el estómago. Pero en lugar de prestar atención, guardé la carta doblada dentro de la caja talismán, como si guardarla solucionara el problema. En medio de un desfile en Milán, mientras las modelos esperaban en la fila, una de ellas encendió un cigarrillo y empezó a reírse de un chiste en italiano. No entendí nada, pero cuando escuché la palabra madre y luego risas, estaba segura de que hablaban de mí. No sé si era verdad o paranoia. Solo sé que me sentí expuesta, como si todo el mundo supiera que había dejado atrás una parte de mí. Poco a poco, las historias se volvieron más duras. Mi padre, que rara vez me escribía, me envió una carta breve, con letra temblorosa. ¿Crees que ayudas enviando dinero? Pero te digo, Lia, el dinero no abraza, el dinero no escucha pesadillas, el dinero no se sienta en las gradas del colegio. Extraña a su madre. Y un día te cobrará intereses, y tenía razón. Edward empezó a llamarse el niño sin madre. Eso era lo que gritaban sus compañeros en el recreo. Algunos se reían, otros lo empujaban. Mi madre me contó que una vez llegó a casa con un ojo morado y cuando ella intentó abrazarlo, él la apartó y le dijo, si ni siquiera mi madre quiere estar conmigo, ¿por qué insistes tanto? Cuando leí esto, lloré tanto que me corrí todo el maquillaje antes de desfilar por la pasarela. El diseñador estaba furioso y ordenó que me lo rehicieran rápidamente. Nadie supo por qué, pero por dentro estaba destrozada. Ese mismo año, intenté compensarlo de una forma retorcida. Le envié regalos caros, una bicicleta importada, un videojuego que nunca tuve. Recibí una foto de él en la bicicleta, pero su rostro estaba vacío. No sonreía. Era casi como si hubiera aceptado con resignación que esos objetos eran la única forma de amor que sabía dar. El peso de la culpa empezó a apoderarse de mi cuerpo. Dormir se volvió imposible. Yacía en hoteles de 5 estrellas, sobre sábanas de algodón egipcio, y sentía frío. No era el aire acondicionado,
era el frío interior. Con cada siesta interrumpida, la misma escena me atormentaba. La puerta de entrada, el cochecito en la mano, el ¿volverás, mami? Y me despertaba sudando de nuevo, con el corazón acelerado. En la cima de mi carrera, aparecí en la portada de una revista famosa. El fotógrafo me pidió una pose seria e intensa. Cuando salió el número, los críticos elogiaron la profundidad melancólica de mi mirada. Lo que no sabían es que no era actuación, era pura culpa impresa en papel satinado. Mis padres insistían en que los visitara. Te necesita, Lía, no me alcanza el dinero, pero yo siempre les ponía excusas. Tengo la agenda llena, compromisos, no puedo dejar pasar esta oportunidad. En el fondo tenía miedo. Miedo de mirar a mi hijo a los ojos y ver solo vacío. Y ese vacío creció. Cuando Edward cumplió 8 años, la escuela llamó para decir que se estaba volviendo cada vez más agresivo. Golpeó a un compañero que lo llamó hijo de nadie. Mi madre, desesperada, me llamó entre lágrimas. Lía, ya no sé qué hacer. Se está desmoronando, hija. La ira le crece. Y tú necesitas ser madre, aunque sea solo por un fin de semana. Pero no fui. Estaba en París, desfilando para una marca de lujo. La pasarela estaba iluminada, el público aplaudía, y en mi interior solo resonaba una frase: se está perdiendo. Empecé a beber más, no demasiado, solo lo suficiente para dormirme sin soñar. Pero cada vez que despertaba, el peso seguía ahí, sobre mi pecho. Intenté ignorarlo, sonriendo a las cámaras, dando entrevistas y diciendo que el secreto del éxito es nunca renunciar a tus sueños, cuando, en realidad, había renunciado al mayor sueño que cualquier mujer puede tener, ver crecer a su hijo a su lado. Y entonces llegó la carta que nunca me atreví a tirar. Era de la escuela. Un profesor escribió: Edward se siente fuera de lugar. Dijo en clase que no tiene madre. Cuando sus compañeros dijeron que su madre es famosa, respondió: así que es la madre de la revista, no la mía. Esa frase me hirió como un cuchillo. Doblé la carta y la metí en la caja, pero la caja no cerraba. Estaba demasiado llena de culpa, de recuerdos, de pruebas de mi fracaso. Una noche me senté frente al espejo de mi vestidor. Las lámparas de alrededor reflejaban mi rostro impecablemente maquillado, pero mis ojos no. Estaban rojos, cansados, llenos de preguntas sin respuesta. Apreté las manos contra el cristal frío y susurré: ¿qué le hiciste, Lía? ¿Qué le hiciste? Y la respuesta llegó silenciosamente. Lo había dejado huérfano, sin madre viva. Esta constatación se quedó en mí como un tatuaje invisible, y con cada paso, cada desfile, cada foto, llevaba la sensación de caminar sobre huesos frágiles, los huesos de la infancia de mi hijo, que estaba destruyendo sin remedio. La culpa no me abandonaba. Y en el fondo sabía, tarde o temprano esta cuenta explotaría. Las voces de mi conciencia ya eran fuertes, pero nada comparadas con las de mis padres. No me dejaban olvidar, no me dejaban respirar sin recordar la herida que me había infligido. Mi madre llamaba a menudo, siempre a esas horas inoportunas en que estaba entre ensayos, demasiado maquillada para llorar, demasiado cansada para escuchar. Su voz llegaba por el teléfono como un puñetazo apagado. Lía, ¿de verdad crees que el dinero que envías compra abrazos? ¿Crees que los juguetes comprados en un centro comercial de Nueva York huelen a abrazos? Me quedé sin palabras. Acerqué el celular a mi oído, respiré hondo y respondí con frases preparadas. Mamá, estoy trabajando, le estoy construyendo un futuro, es por amor. Y al otro lado, un pesado silencio, seguido de una frase cortante. No lo llames amor, hija. El amor es presencia. Mi padre era aún más directo. Sin caer en el sentimentalismo, hablaba concisamente, con precisión, como si estuviera pronunciando una frase. Una vez, cuando le respondí, simplemente dijo: lo echaron de clase hoy.
Golpeó a un compañero. Intenté justificarlo. Papá, los niños pelean. Y me interrumpió. No peleó, Lía. Gritó. Dijo que no necesitaba a nadie porque ni siquiera su madre quería estar con él. Eso no es una pelea, es una herida abierta. Me sentí enraizado. El ruido de la ciudad a mi alrededor parecía burlarse de mí. Gente riendo en los cafés, pasos apresurados en las aceras, bocinazos impacientes. Estaba en pleno París, pero por dentro me sentía como si estuviera encerrado en una habitación oscura. Mi madre no escatimó en detalles. Quizás pensó que si me dolía, haría algo al respecto. Sus notas están bajando muchísimo, Lía. La maestra dijo que ya no entregará tareas. Ayer lloré con él porque dijo que no le ve sentido a estudiar si nadie está orgulloso de él. ¿Entiendes? Pregunta por ti, hija. Y ya no sé cómo engañarlo para que lo pida. Estas palabras me desgarraron. Pero, como siempre, me aferré al mismo argumento. Te envío dinero. Úsalo para darle lo que quiera. Libros, viajes, cursos, lo que sea. Y mi padre, secamente, respondió una vez: el dinero no te ayuda en una pesadilla. El dinero no aplaude en una función escolar. El dinero no va al médico cuando se cae de la bicicleta. El dinero no es una madre, Lía, colgué, sintiendo un ardor en el pecho. Y en mi soledad intenté convencerme de que exageraban. Es solo una etapa. Ya lo entenderá. Cuando crezca, verá lo que hice por él. Pero cada día la evidencia demostraba que no era una fase, era un agujero. Recuerdo una noche que mi madre me llamó llorando. Rara vez lloraba. Su voz sonaba entrecortada, casi sin aliento. Lía, hoy me miró y me preguntó si lo dejaste porque no era lo suficientemente guapo. ¿Entiendes lo que se siente? Un niño de 8 años que piensa que no lo quieren porque no es guapo. Me derrumbé. La habitación del hotel parecía dar vueltas. Me agarré a la cabecera y lloré en silencio, temerosa de que las otras modelos me oyeran y se rieran de mí. Al día siguiente, entré a un estudio de fotos con los ojos hinchados. El fotógrafo me felicitó. Esa mirada de dolor le sienta bien a la campaña. Y tomó la foto. Una vez más, vendí mi dolor. Pasaron los años y las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más duras. Ya no había margen para andarse con rodeos. Mi madre gritaba, mi padre acusaba, intenté defenderme, pero en el fondo sabía que no tenía defensa. Una vez, después de un concierto en Milán, entré en mi camerino y encontré 10 llamadas perdidas. Volví a llamar con el corazón latiéndome con fuerza. Mi madre contestó con voz cansada, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Se escapó de casa. Regresó horas después cubierto de arañazos. Dijo que ya no soportaba que lo llamaran hijo abandonado. Quería tomar el primer avión. Abrí la página web de billetes, pero entonces recordé que tenía un contrato firmado, una multa y una agenda apretada. Respiré hondo y dije: «Mamá, te enviaré más dinero. Lo meteré en una escuela mejor, privada, donde no se rían de él». Silencio. Entonces, solo la respuesta que quedó grabada en mí como un tatuaje invisible. No entiendes nada, Lía. No es la escuela lo que necesita. Eres tú. Esa noche, me acosté en el frío suelo del baño del hotel y lloré hasta quedarme dormida. El frío de las baldosas pegado a mi piel era más real que cualquier cama blanda. Empecé a tener sueños extraños. Soñaba que llegaba a casa y Edward no me reconocía. Pasaba junto a mí como si fuera una vecina más. Me despertaba gritando, sudando, con la garganta seca. Y por la mañana sonreía a las cámaras como si fuera la mujer más feliz del mundo. El peso de mis padres sobre mí se volvió casi insoportable. Ya no contestaba a todas sus llamadas. Las dejaba ir al buzón de voz.
pero cada vez que lo hacía, sabía que me hundía más. El sonido del teléfono sonando era como un cruel recordatorio: debes algo, debes amor. Hasta que un día mi padre dijo algo que me atravesó como un cuchillo. Un día, Lía, él crecerá y te mirará a los ojos. Y ese día descubrirás si aún hay una madre dentro de ti, o solo la mujer que abandonaste. Colgué sin contestar, pero pasé horas mirando al techo, escuchando el eco de esas palabras, y dentro de mí algo empezó a quebrarse, porque sabía que este día llegaría. La cima de mi carrera llegó a los 28 años. Portadas de revistas, contratos millonarios, viajes en jet privado. Caminé por pasarelas cubiertas de telas que costaban más que la casa donde crecí. Los flashes se encendían, los periodistas gritaban mi nombre, y por fuera parecía una mujer en la cima del mundo. Pero por dentro era como si cada aplauso fuera un cruel recordatorio de lo que había perdido. Para entonces, ya había aprendido a protegerme de las llamadas de mis padres. Respondía cuando quería, respondía tarde a las cartas y siempre decía lo mismo: le estoy dando todo lo que nunca tuve. Crecí sin nada. Ahora lo tiene todo. A eso me aferré, como si los juguetes caros, la ropa de diseñador y los colegios privados pudieran llenar el hoyo que yo mismo había cavado. Recuerdo una noche mirándome en el espejo del probador. Mi rostro estaba impecablemente maquillado, mis ojos estaban hundidos y pesados, y me susurré: estoy haciendo lo correcto. Algún día lo entenderá, algún día me lo agradecerá. ¿Pero realmente lo creí? Los regalos que le enviaba siempre llegaban en cajas enormes. Una bicicleta nueva, un videojuego importado, unos botines de fútbol que brillaban más que cualquier otro en la calle. Y cada vez que mi madre me enviaba una foto suya con estos regalos, buscaba una sonrisa. No la encontraba. Siempre era la misma expresión: un niño demasiado serio para su edad, con un vacío que ni los colores podían ocultar. Aún así, persistí, porque admitir que me había equivocado sería como mirar al abismo. Empecé a ir a fiestas con más frecuencia. Eran lugares donde nadie me pedía nada más que mi presencia. El mundo de la moda tenía algo: glamour y evasión a partes iguales, y yo huía de mí misma. Copas de champán, risas artificiales, conversaciones que no terminaban en nada. Sonreía, fingía, y por dentro solo oía la misma frase: ¿eres mi madre o solo una visitante? Hasta que una noche, después de un desfile de moda en París, volví a mi habitación de hotel y encontré una carta del personal. Era de mi madre. Adjuntaba un nuevo dibujo de Edward, que ya tenía 9 años. Había dibujado a la familia, su abuelo, su abuela, él mismo en el centro, y al lado un espacio vacío. Debajo, garabateado con letras torcidas, estaba escrito: se supone que eres tú, mamá, pero nunca estás aquí. Me derrumbé. Me senté en el suelo con el periódico en la mano, sollozando hasta quedarme sin voz. Y esa madrugada decidí algo que parecía una promesa: volveré, lo arreglaré. Pero las promesas hechas bajo el peso de la culpa son fáciles de romper. Al día siguiente, mi agente llamó a la puerta con la noticia: Lía, tenemos un contrato increíble. Serás la imagen de una nueva campaña internacional. 4 países en 3 meses. Esto lo cambia todo. Lo miré con los ojos todavía rojos por el llanto y dudé. No sé, quería pasar un tiempo en casa. Sonrió, como si le hablaras a un niño. ¿Casa? Lía, ¿te das cuenta de lo que estás rechazando? Esta es una oportunidad de oro. El tipo de contrato que te hace durar años. Piensa en el futuro. Piensa en tu hijo. Sabía exactamente dónde presionar. Siempre que decía hijo, mi defensa se desplomó. Y así fue como, una vez más, cambié la promesa de asistir por otro contrato.
Cuando llamé a mi madre para decirle que no podía visitarla, se quedó en silencio unos segundos y luego respondió con voz fría. ¿Sabes qué noto, Lía? Sigues diciendo que lo haces todo por él, pero la verdad es que él lo hace todo por ti. El dinero es una excusa. No necesita más regalos. Necesita una madre. Y tú ya no sabes cómo ser una. Eso me atravesó como un cuchillo. Colgué y tiré el teléfono sobre la cama. Caminé en círculos con las manos en el pelo repitiéndome: no soy una mala madre. No lo soy. Estoy luchando por él. Pero la voz de mi madre no se iba de mi cabeza. Esa noche, frente al espejo, escribí una carta. Tomé papel de hotel y un bolígrafo dorado. Las palabras salieron entrecortadas y temblorosas. Hijo mío, sé que estoy lejos, pero te juro que es por amor. Te lo daré todo. Me aseguraré de que nunca te falte de nada. Y un día, cuando seas mayor, lo entenderás. Te lo prometo, Eduard. Te prometo que volveré. Y seré la madre que te mereces. Doblé el papel, lo metí en un sobre, pero no lo envié. Lo guardé en la caja de amuletos, junto con el diente de leche, la piedrita de río y las notas del colegio. Era como si mi vida estuviera hecha de promesas incumplidas, todas ocultas en silencio. Esa fue la promesa que me mantuvo aferrado a un hilo de esperanza. Pero también fue la mentira que me mantuvo alejado, porque prometer volver es fácil. Lo difícil es tener el coraje de abrir la puerta. Siempre creí que la vida me daría tiempo, que un día podría simplemente parar, comprar un billete, ir a casa y decir: listo, ahora soy una verdadera madre. Pero la vida no te dice cuándo se acabó el tiempo. Nos lo arrebató a la fuerza. Era una mañana de otoño en Nueva York. Acababa de salir de una sesión de fotos cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Casi no contesté. Estaba cansada, sudada y con la cabeza llena de compromisos. Pero algo en esa insistencia me hizo deslizar la pantalla. Su voz salió temblorosa y rota. Lía, corre. Eduard. Lo atropellaron. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. El ruido de la calle desapareció. Los bocinazos, las conversaciones, todo se convirtió en un zumbido lejano. Solo pude decir: ¿qué? ¿A qué te refieres con atropellar? Mi madre estaba llorando al otro lado, tratando de explicar. Estaba huyendo de unos niños que lo acosaban. Corrió sin mirar, cruzó la calle y el coche lo chocó de frente. Está en el hospital. El médico dijo que necesita sangre, de su especie, solo de la suya. El suelo se desplomó bajo mis pies. Fue como si el mundo entero me hubiera empujado contra la pared y me hubiera dicho: ahora es tu decisión, Lía, ahora te toca a ti. En menos de una hora, estaba en el aeropuerto. No pensé en contratos, no pensé en multas, no pensé en mi carrera. Metí el móvil en el bolso y compré el primer billete disponible. Durante el vuelo, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el vaso de agua. Mi mente era un torbellino de imágenes. La cara de Eduard de bebé, los dibujos coloridos, la última foto sin una sonrisa. Y ahora la posibilidad de no volver a oír su voz. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante me golpeó como un puñetazo. Pasillos fríos, pasos apresurados, el sonido lejano de los monitores cardíacos. Mi madre estaba en la puerta, con los ojos enrojecidos y el rostro surcado por las lágrimas. Al verme, no dijo nada, simplemente me abrazó fuerte, y en ese abrazo estaba todo el dolor y el juicio del mundo. ¿Dónde está?, pregunté sin aliento. Quirófano. Perdió mucha sangre. Necesitas donar. Firmé los papeles sin leerlos. Me senté en la silla de la sala de cobros y extendí el brazo. Al pinchar la aguja, cerré los ojos. Una película se reproducía en mi cabeza. Cumpleaños que me perdí, graduaciones que me perdí,
noches que lloró y no lo oí. Cada gota que salía de mi cuerpo parecía cargar con el peso de todos esos años. Horas después, por fin lo vi. Edward yacía diminuto en la cama blanca. Tenía tubos en el brazo, gasas en la cabeza y la piel pálida. Mi madre estaba a su lado, tomándole la mano. Me acerqué lentamente, temerosa de que cualquier paso rompiera ese instante. «Hijo, mamá está aquí». Mi voz falló. Abrió los ojos lentamente. Me miró como si viera a un extraño, sin alegría ni alivio, solo vacío. «Viniste porque tenías que venir», murmuró antes de girar la cara. Esa frase me impactó como una sentencia. Tenía razón. Estaba allí no porque lo elegí, sino porque la vida me obligó a estarlo. Pasé la noche sentada junto a la cama. El pitido del monitor era la única música. Miré su rostro, sus delgadas manos, e imaginé todo lo que me había perdido. El primer día de clases, las noches de fiebre, los cuentos para dormir. Yo no aparecía en ninguno de esos recuerdos. De madrugada le tomé la mano suavemente. Cerré los ojos y me disculpé en silencio. Las lágrimas caían sin control. Y fue entonces cuando comprendí de verdad. Los regalos no sustituyen la presencia. El dinero no compra el derecho a ser llamada madre. Al día siguiente, cuando el médico entró y dijo que estaba fuera de peligro, rompí a llorar. Un grito de alivio mezclado con culpa. Mi padre, que hasta entonces se había mostrado distante, me puso una mano pesada en el hombro y dijo: «Sobrevivió, Lía, pero eso no borra nada. Aún tienes que afrontar lo que hiciste». Durante los siguientes días, me quedé en el hospital con él. Vi a mi madre acomodar las almohadas, a mi padre traer el café, ambos exhaustos por llevar un peso que debería haber sido mío. Me sentí como una intrusa, como una visitante en la vida de mi propio hijo. Una tarde, cuando estábamos solos, intenté iniciar una conversación. «¿Quieres que te lea algo?». Él no respondió. Giró su cara hacia la pared. «Hijo, yo sé que metí la pata. Sé que fallé, pero aquí estoy». Se giró lentamente con los ojos llorosos y preguntó: «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no fui suficiente para que te quedaras?». No pude responder. Se me hizo un nudo en la garganta y el corazón me latía con fuerza. Lo único que pude hacer fue llorar en silencio, sentada junto a la cama, sintiendo que nunca podría desatar ese nudo. En aquellos días me prometí a mí misma que nunca volvería a irme, que me quedaría, pasara lo que pasara, que recuperaría a mi hijo, aunque me llevara una eternidad. Pero promesas, ya había hecho tantas, y la vida aún me demostraría que un corazón herido no siempre acepta un parche. Edward sobrevivió. El accidente no le costó la vida, pero le dejó cicatrices invisibles, quizás más profundas que cualquier herida en su cuerpo. Tras recibir el alta, volví con él a casa de mis padres. Les dije a todos, y a mí misma, que esta sería mi oportunidad de empezar de nuevo, que la promesa que le hice junto a su cama en el hospital de estar allí se cumpliría. Al principio me esforcé. Preparaba el desayuno, ayudaba con las tareas del hogar, intentaba sentarme a su lado en el sofá, pero nada funcionaba. Se encerraba en el silencio. Ponía la música alta en su habitación, evitaba mirarme a los ojos y, cuando necesitaba hablar, usaba frases cortas y duras, como si cada palabra fuera un ladrillo en el muro que construía entre nosotros. Una tarde lo llevé a la escuela. Los niños susurraban al verme. Algunos me señalaron, reconociendo mi cara de las revistas. Sentí orgullo y vergüenza a la vez. Orgullo por lo que había logrado, vergüenza porque ese brillo no significaba nada para mi hijo. Al bajar del coche, oí a un compañero decir: «Mire allí, el hijo de la modelo que nunca aparece». Se quedó allí un segundo con los ojos llenos de lágrimas y luego corrió por la puerta.
Me quedé allí, con el corazón roto, queriendo gritarle al mundo que lo estaba intentando. Pero intentarlo demasiado tarde duele más que no intentarlo nunca. Los meses siguientes fueron un campo de batalla. Edward entraba en la adolescencia y su ira crecía con él. Cerraba portazos, me gritaba y desaparecía sin previo aviso. Intenté hablar, pero cada intento se convertía en una confrontación. «Ya estoy aquí, hijo. Quiero ayudarte. Ahora», respondió con esa mirada ardiente. «Ya no importa. No estabas ahí cuando te necesitaba». La frase que más me dolió se repetía como un mantra. «No eres mi madre. Eres la mujer que me dejó». Cada vez que oía esto, sentía como si me arrancaran un pedazo del corazón. Lloraba en mi habitación, escondida, y mi madre, siempre cansada, decía: «Cosechaste lo que sembraste, Lía. Ahora es tiempo de cosechar». Un día, Edward llegó a casa con la cara magullada. Había estado en otra pelea. Me senté a su lado e intenté aplicarle ungüento, pero me apartó el brazo de un tirón. «No tienes que fingir que te importa. No es una actuación, hijo. De verdad me importas». Se rió, una risa amarga, más vieja que su edad. «¿En serio? ¿Te importó cuando le tenía miedo a la oscuridad? Cuando pregunté por ti y solo recibí regalos, ¿dónde estabas realmente?» No tuve respuesta. Permanecí en silencio, sintiendo el peso de la acusación que me había hecho con mis decisiones. Las peleas se intensificaron. Intenté poner límites: el horario, la escuela, los amigos. Él se desquitaba gritando, acusándome de intentar darle órdenes cuando nunca estaba. La casa de mis padres se convirtió en un escenario de discusiones. Mi padre, tan duro como siempre, no aceptaba la falta de respeto. Mi madre, entre lágrimas, intentó separarnos, y yo me sentía como una actriz intentando interpretar un papel que ya no me correspondía, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era invierno y Edward no regresó a la hora acordada. Mi ansiedad aumentaba con cada minuto. Cuando por fin regresó, de madrugada, estaba despeinado y olía a alcohol. Perdí el control. «¿Crees que puedes llegar cuando quieras? ¿Crees que puedes destruirte y que yo me quedaré de brazos cruzados?» Me miró fijamente con los ojos llenos de odio. «¿Quieres hablar de destrucción? Tú fuiste quien me destruyó. Me destruiste cuando te fuiste. Todo mi cuerpo temblaba. Metí la pata, hijo. Sé que metí la pata. Pero estoy intentando arreglarlo». Dio un paso adelante y su voz sonó aguda. «¿Arreglarlo? No hay manera, mamá. Te necesitaba de niño, cuando lloraba y preguntaba si volverías. Cuando todos se reían de mí por ser el hijo abandonado. Ahora es demasiado tarde. Puedes quedarte aquí, puedes fingir que lo intentas, pero yo ya he aprendido a vivir sin ti». Esas palabras fueron como disparos. Caí en el sofá, impotente. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con tanta fuerza que los cuadros de la sala se estremecieron. Me quedé allí, inmóvil, con la mirada perdida. Su voz resonó como una última frase: «Ya es demasiado tarde». Y por primera vez me di cuenta de que quizá era cierto. Quizá ya era demasiado tarde para recuperar el amor de mi hijo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y en el fondo comprendí algo que siempre había intentado negar. Hay errores que el tiempo no perdona, y el abandono es uno de ellos. Después de esa noche, después de que el grito de mi hijo resonara por toda la casa, ya es demasiado tarde. Algo dentro de mí se rompió por completo. Intenté resistir, intenté aferrarme a la idea de que podría recuperarlo con paciencia, pero en el fondo, lo sabía, no había pegamento en el mundo capaz de mantener unidos los pedazos de una infancia perdida. Los días siguientes fueron de un silencio sofocante. Edward apenas me miró. Pasó junto a mí en la cocina y subió las escaleras sin decirme buenas noches.
Cuando hablaba las respuestas eran cortantes. Sí, no, lo que sea. Me había convertido en una sombra en mi propia casa. Una tarde decidí arriesgarme. Entré en su habitación, toqué suavemente la puerta y pregunté, ¿puedo? No respondió. Entré de todos modos. La habitación estaba hecha un desastre. Ropa tirada, libros desparramados, garabatos en papel arrugado. Estaba tumbado de lado, con los auriculares puestos mirando la pared. Me senté en el borde de la cama y le dije, sé que me odias. Y sé que tienes razón, pero quería que entendieras que, aunque estábamos lejos, pensaba en ti todos los días. Se quitó un auricular de la oreja y me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pensar no crea recuerdos, mamá. No te recuerdo en mi cumpleaños. No te recuerdo cuando me caí de la bicicleta. No te recuerdo en las noches que tuve pesadillas. Solo recuerdo que te marchaste. Fue como una puñalada lenta, porque era cierto. Lo que yo tenía eran recuerdos. Él tenía ausencias. Esa noche, encerrada en mi habitación, finalmente me quité todas las máscaras. Me miré al espejo, pero ya no veía a la modelo famosa, a la mujer deseada. Vi a una chica perdida y egoísta que había huido de sus responsabilidades. Empecé a hablar conmigo misma como si fuera una confesión. No eres una madre, Lía. Fuiste una cobarde. Te elegiste a ti misma. Y ahora esperas que acepte los pedazos. Caí de rodillas al suelo, llorando como una niña. Y por primera vez no intenté engañarme. No dije fue por amor ni que algún día lo entendería. Comprendí en ese instante que nada en el mundo podría devolverle lo que le había quitado. Los días se convirtieron en semanas y el peso dentro de mí solo crecía. Asistía a todas las funciones escolares, a todos los partidos, a todos los eventos. Me sentaba entre el público, aplaudía, sonreía, pero nunca me invitaron, simplemente me toleraban. Una vez, el día de mi 15º cumpleaños, me ofrecí a organizar la fiesta. Edward declinó sin mirarme. La abuela se encarga de ello. No sabes cómo me gustan las cosas. Fui al baño y lloré en silencio, escuchando la música de la fiesta afuera. Ese mismo año, durante una discusión con mis padres, me derrumbé por completo. Mi madre gritó, diciendo que no soportaba ser madre 2 veces. Mi padre, con su habitual dureza, me señaló con el dedo. Lo abandonaste, Lía. Puedes comprar el mundo entero, pero nunca recuperarás los años que dejaste pasar. Y exploté. Lo sé. Sé que los abandoné. Llevo esto conmigo todos los días. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no me despierto en mitad de la noche oyendo el llanto que no consolé? ¿Que no recuerdo todos los cumpleaños que me perdí? Lo sé, maldita sea. Sé que fui la peor madre que se pueda tener. El silencio tras mi grito fue sepulcral. Mi pecho se agitaba, mi corazón latía con fuerza. Y fue en ese instante que me di cuenta. No les estaba gritando a ellos, me estaba gritando a mí mismo. Más tarde, sola en mi habitación, me quedé mirando mis manos. Las mismas manos que una vez sostuvieron a un bebé recién nacido y prometieron protegerlo. Ahora eran manos vacías y temblorosas, incapaces de contener lo perdido. Y fue allí donde acepté la verdad más dura de todas. El abandono es irreversible. No existe el perdón completo. En el mejor de los casos, solo existe vivir con el dolor. Podría estar ahí desde entonces. Podría apoyarlo, podría intentarlo, pero nunca sería lo que debería haber sido para él. Nunca volvería a ser la madre de su infancia. Esa fue mi catarsis, mirar hacia adentro, sin disfraz, y reconocer que la culpa no era solo un sentimiento, era mi identidad. Esa noche escribí en mi diario, conquisté el mundo,
pero perdí el único amor que realmente importaba. Y esa es la sentencia de mi vida. Cerré el cuaderno, apagué la luz y, por primera vez en años, acepté el silencio. Después de la catarsis, tras aceptar que no podía volver atrás en el tiempo, algo dentro de mí se calmó. No era paz, la paz es otra cosa. Era más como cuando dejas de luchar contra la corriente y te dejas llevar por el río. Ya no tenía fuerzas para nadar contra el rechazo de mi hijo. Así que decidí, sería una presencia silenciosa. No esperaría amor, no exigiría afecto, simplemente estaría ahí. Empecé a vivir cada pequeño gesto como una victoria. Una vez me dejó llevarlo a la escuela sin quejarse. En otra ocasión, aceptó un desayuno que le preparé, aunque lo comió en silencio. Estos momentos, que para cualquier madre parecerían triviales, para mí eran joyas únicas. El tiempo transcurría, implacable. Edward creció, terminó la escuela con dificultad, pero lo logró. Estuve en la graduación, escondida al fondo del público, dándole una ovación de pie, con lágrimas corriendo por mi rostro. No me miró, no sonrió, pero tampoco me despidió. Para mí eso ya fue un gran avance. De joven, se interesó por el arte. Pasaba horas dibujando, pintando y tallando pequeños objetos de madera. La casa de mis padres estaba llena de color, y por primera vez vi en él una luz que no provenía del dolor. Había encontrado refugio. Por aquella época, consiguió su primer trabajo en una pequeña galería de la ciudad. Yo entraba a escondidas en las exposiciones, me quedaba en un rincón, viéndolo explicar sus obras a desconocidos. Hablaba con pasión, con seguridad, como si hubiera encontrado su voz. Y yo solo podía presumir en silencio. Años después, se casó. Yo estaba allí, al fondo de la iglesia. No me invitó a entrar del brazo, ni me dio las gracias en un discurso, pero me dejó estar allí. Recuerdo mirarlo en el altar, tan adulto, tan hombre, y pensar, lo hizo a pesar de mí. El mayor impacto llegó cuando se convirtió en padre. Al ver a mi nieto en sus brazos por primera vez, mi corazón se rompió y se arregló al instante, porque comprendí que, aunque Eduard nunca me diera el amor que soñaba, tendría una segunda oportunidad, no con él, sino con sus hijos. Y así fue como me convertí en abuela. La abuela que madrugaba para hacer panqueques, que me recogía del colegio, que inventaba cuentos para dormir, la abuela que estaba presente en cada cumpleaños, que guardaba dibujos en la nevera, que se emocionaba con cada logro. No había sido una madre presente, pero podía ser una abuela completa. Al principio, Edward me observaba con recelo. Vio mis gestos con sus nietos y pareció preguntarse ¿por qué no me hiciste esto? Pero poco a poco noté que se relajaba. No era un perdón explícito, sino aceptación. Comprendió que, aunque yo tenía defectos como madre, podía ser útil, podía amar, podía darles a mis nietos lo que no le había dado a él. Una tarde, mientras mi nuera y yo cuidábamos a los niños, entró en la cocina y me miró con otra mirada. No con cariño, sino con menos dureza. Simplemente dijo, «Les gustas mucho», mi corazón se aceleró. «Y me gustan mucho». Él asintió, se dio la espalda y se fue. Pero ese breve intercambio fue, para mí, como una carta de tregua. Durante ese tiempo, comencé a reflexionar sobre algo que nunca había entendido. Amar no se trata solo de recibir algo a cambio. A veces se trata de dar, aunque nunca se retribuya. Daría todo lo que pudiera a mis nietos, sabiendo que eso no borraría el pasado, sino que al menos ayudaría a construir un futuro diferente. Con el tiempo, Edward empezó a invitarme a pequeños eventos, exposiciones, cenas sencillas, cumpleaños.
No como protagonista ni como madre, sino como invitada. Siempre aceptaba, con silenciosa gratitud. Me sentaba a la mesa, comía, reía cuando podía y, al final, me iba con el corazón lleno. Cada vez que me dejaba acercarme, aunque fuera por un instante, sentía que ganaba milímetros de espacio en su corazón. No era un amor completo, pero era una presencia tolerada. Y para mí eso ya era un nuevo comienzo. El tiempo pasó como a todos, sin pedir permiso. Aparecieron arrugas, mi cabello empezó a encanecer y, con ellas, la serenidad de quien ya no busca aplausos. Ya no era modelo, ya no tenía contratos, portadas ni viajes. La vida me había devuelto al punto de partida. El pequeño pueblo, las calles silenciosas, la campana de la iglesia al mediodía. Pero algo era diferente. Ya no era solo Lía, la mujer que había abandonado. Era Lía, la abuela que estaba presente. Con mis nietos, aprendí a redescubrir la infancia que no viví con mi hijo. Podía volver a oler los pasteles horneándose, oír risas resonando por la casa y ayudar con las tareas escolares. Cada dibujo que me hacían era un recordatorio de que aún podía ser útil a alguien. Y, poco a poco, me di cuenta de que Eduard me permitía estar en este espacio no por mí, sino por ellos. Porque quería que sus hijos tuvieran lo que él no tuvo. Acepté este rol con humildad. No pedí nada más. No forcé el amor ni exigí perdón. Simplemente viví. Hasta que un día, sentado en el sofá de la sala, viendo la televisión, vi algo que me dejó sin aliento. Era una entrevista con mi hijo. Ya era un artista visual reconocido, con exposiciones en grandes ciudades. El reportero, sonriendo, preguntó: ¿Quién ha sido tu mayor inspiración en la vida? Mi corazón se aceleró. Por un momento me permití soñar. Diría mi nombre. ¿Habría espacio para mí en esa respuesta después de todo esto? Eduard respiró profundamente, pensó unos segundos y luego dijo: Mi mayor inspiración siempre ha sido mi abuela. Ella me enseñó lo que es el verdadero amor, lo que significa estar presente en cada momento. Mi madre me enseñó algo más. Me enseñó que la fama no alimenta un corazón vacío. La frase me atravesó como un cuchillo. Me dolió tanto que casi apagué el televisor, pero no lo hice. Me quedé allí, inmóvil, escuchando cada palabra como si aceptara un castigo, porque en el fondo sabía, tenía razón, lloré hasta agotarme las lágrimas. Pero entre sollozos algo extraño ocurrió. Por primera vez, en lugar de resistirme, acepté esa verdad. Sí, le enseñé eso, con mi error, con mi ausencia, con el vacío que dejé. Quizás ese era mi papel en el destino, ser un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe repetir. Al día siguiente, encontré a Edward en casa de mis padres. Estaba sentado a la mesa hablando con el padre de los niños. Al verme, no apartó la mirada. No sonrió, pero tampoco me evitó. Simplemente dijo: «Hola, mamá. Sí, me llamó mamá», por primera vez en muchos años. No con cariño ni con amor, sino con reconocimiento. Y eso, para mí, valía más que cualquier portada de revista, más que cualquier aplauso. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en todo: los errores, las escapadas, las promesas incumplidas. Pero también pensé en las pequeñas victorias, los desayunos, las graduaciones, los abrazos de los nietos, el hola mamá, y me di cuenta de que, a pesar de no ser la madre que mi hijo merecía, logré transformarme en alguien diferente. Quizás esta era mi nueva identidad, no la modelo famosa ni la madre ausente, sino la mujer que, incluso demasiado tarde, eligió amar con todo lo que le quedaba. Y por eso, hoy, al contar mi historia,
Les dejo este mensaje. No esperen a que el tiempo los obligue a elegir. No cambien los brazos de quienes los aman por aplausos que no los reconfortan. No cambien una vida llena de sentido por una vida de ilusiones. Porque, ¿de qué sirve el dinero cuando estás solo? Y quienes amas te miran con resentimiento. Soy Lía, conquisté el mundo, pero perdí el único amor que realmente importaba. Y esa es la huella que llevaré hasta el final. ¿Y tú? ¿Te has planteado alguna vez si, al perseguir tus sueños, estás dejando atrás a quienes más te necesitan?